lo veníamos diciendo, Carlos Egiaro nuevamente lo invitamos porque queremos saber si hubo un antes o un después de la sociedad rural. Hola Carlos, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿cómo le va? Bueno, Muy, parece que cambió todo el sábado. sí, Mm. sobre todo llamativo porque en realidad 15 días antes Milei se había reunido con la mesa de enlace y les había negado cualquier planteo de baja de retenciones. No solamente eso, otras cuestiones también, como el tema del INTA. Con lo cual las entidades habían salido bastante enojadas de esa reunión, menos la Sociedad Rural de Buenos Aires y las otras, te diría, bastante enojadas con la falta de una propuesta. Y además, unos días después, el propio ministro Luis Caputo había rechazado cualquier decisión de baja de retenciones. Está bien. De tal manera que vos decís, o que estaban jugando a la escondida, o pasó algo en el medio. Y la verdad es que yo digo, pasaron dos cosas en el medio. Una de carácter político en los últimos 15 días y otra de, en términos más fuertes, digamos, con respecto al tema del Fondo Monetario. Claro. En términos políticos, a comienzo de la semana pasada, Luis Caputo en sus redes subió una lectura de que el gobierno apoya al sector agropecuario, etcétera, etcétera. Y en las redes les salieron desde el propio sector agropecuario a pegarle con todo, diciendo que somos estúpidos, nosotros nos están tomando por tontos. En realidad no hay ninguna política para el sector agropecuario. Lo cual, eso hacía prever que la participación del presidente en la sociedad rural podía no ser tan simpática, digamos, ¿no? Eso por un lado, una cuestión política. La reacción que hubo en las redes a lo que dijo Caputo fue muy fuerte de parte de productores en toda la Argentina. El descontento es evidente, digamos, era claramente importante. Pero lo otro tiene que ver con el propio Fondo Monetario Internacional. Porque cuando el 30 de junio se decidió volver a subir las retenciones, el planteo era, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Hay chance de que las bajen? Y yo decía, depende de dos cosas, digamos. ¿Qué tanto cierran las cuentas fiscales? Por un lado, si no cierran no pueden bajar las retenciones. Y la otra es cómo cierran las reservas del Banco Central. Si la prioridad es el equilibrio fiscal, no van a bajar las retenciones, pero si la prioridad pasa a ser el nivel de reserva del Banco Central, entonces va a haber baja de retenciones. ¿Y qué pasó con el informe del Fondo Monetario Internacional la semana pasada? Dijo, está bien, mira, vamos a acordarlo, está aprobado esto, pero no cierra, el tema de las reservas no cierra. El día jueves, este último, Luis Caputo salió a hacer declaraciones públicas diciendo sorpresivamente, va a haber un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario en 15 días y vamos a cambiar los objetivos y las prioridades del acuerdo. Es una revisión del acuerdo, vamos a hacer un relanzamiento del acuerdo. Y me dice, ¿de qué está hablando este señor? Está hablando de que el planteo del Fondo Monetario en la última reunión fue, mira, te aprobamos los 3 meses, A modo de pero gauchada. esto así no va más. Esto así no va más y necesitamos que mejoren las reservas del Banco Central y esto requiere reordenar los objetivos del acuerdo con el fondo. Esto se va a saber en 15 a 20 días, pero va a incluir claramente, Capullo lo dijo, y hay que bajar el riesgo país a 400 puntos. Ahora, nadie te va a creer en el mundo si tenés una política de atraso cambiario que no genera exportaciones y que genera que todos los argentinos se vayan de turismo al exterior en lugar de venir a Calamuchita. O sea que acá, Emilio, hay una buena noticia para Calamuchita. Porque lo que va a quedar claro dentro de 15 a 20 días en el nuevo acuerdo con el fondo es que pasa a ser un objetivo prioritario mejorar las reservas del Banco Central. Y esa mejora de las reservas solo tiene una sola lectura y es reacomodar el tipo de cambio, no de golpe, pero sí progresivamente, probablemente después de Hay las una sola elecciones. llave. Y claro, probablemente después de las elecciones, para ir acomodando progresivamente el tipo de cambio para que la Argentina sea más competitiva, genere divisas y no pierda dólares todos los días Ahora una en el área de pregunta. servicios. El umbral electoral. ¿Para qué empecinado con este tipo de cambio? ¿Qué Bueno, desacomodaría? no Desde el desacomodaría nada. desconocimiento. Es como, fíjate, el tema de retenciones. Deciden el sábado anunciar la baja de retenciones. ¿Va a haber un impacto importante sobre las cuentas fiscales? No. Va a ser insignificante. ¿Va a generar un salto inflacionario? Tampoco lo va a generar. El impacto sobre los precios va a ser bastante discreto. Lo que pasa es que venimos con un presidente que es un extremista ideológico. Entonces, en realidad, él dijo, voy a bajar la inflación cueste lo que cueste. Es decir, si vos te planteas ese objetivo prioritario por encima de cualquier otra cosa, empezar a generar daño en el sistema productivo, en las áreas de servicio, etcétera, etcétera. Ahora, eso no ¿Qué es está lo que hemos para, venido viendo? no está para incluirlo dentro de la famosa búsqueda del equilibrio fiscal.
que se consigan recursos genuinos. Bueno, Y para conseguir los recursos genuinos hay que aportar. por supuesto, porque además se le iba a empezar a caer la recaudación en algún momento. Cuando uno ve los balances de las empresas de cara al año que viene, casi todas son disminución de márgenes de rentabilidad que se van a traducir en el tiempo en una disminución del impuesto a la ganancia. Entonces, si vos no reactivás la economía, es decir, lo hemos charlado, no sé si en algún momento del año pasado, es decir, si vos vas por bajar la inflación, cueste lo que cueste, haciéndole perder poder adquisitivo a millones de personas y además generando una caída de la actividad económica en un montón de sectores, sí vas a bajar la inflación, pero te corres el riesgo que sea la paga del cementerio. Y en realidad esto es lo que empezará el gobierno argentino a racionalizar de cara, no digo a octubre, pero sí para después, esperemos que sí, porque realmente es lo que el país necesita para volver a funcionar más o menos bien. Se comentaba así en off que La paga del cementerio no le sirve a nadie. no, es lo Bueno. que estamos transitando. Exacto. Se decía en off que iba a haber una reducción de territorio a sembrar. Si no, No, eso no va a pasar. no, No, eso bueno, no va a ahora pasar. quizás no con... No, antes tampoco. Los campos se siembran igual. En realidad hay cambios en las variables, en los precios, los valores de los alquileres, etcétera, etcétera, pero los campos se siembran. A veces uno puede decir, sí, se pueden sembrar, pero si el número no cierra, se va a sembrar con menos tecnología. Le metes menos fertilizante, le pones menos insumo, puede ser. Pero en general te diría que el impacto sobre las hectáreas no hay problema, pero en realidad encima, digamos, un elemento positivo, no es este el lugar que interese más decir esto, pero digamos que ha habido lluvias en invierno inesperadas en la mayor parte de la región pampeana, lo cual va a fortalecer el doble cultivo trigo-soja de segunda. El trigo va a andar bien en la Argentina porque en realidad hemos tenido lluvias en invierno Claro. raras, Y el principal lo cual le ha dado distribuidor sigue en guerra. lo cual le ha dado un perfil a los suelos bueno, digamos, de tal manera que va a haber más trigo este año, claramente, que en otros años. No, el sector pecuario tiene problemas de competitividad, los tiene. ¿Es necesario aplicar retenciones al sorgo? Este, No entiendo. Por Es eso toda el una otro día cuestión. en la radio tuvimos mirada distinta en cuanto a la capacidad de visión que tiene este gobierno. Sí, en realidad Está bien. no es un producto relevante. No, está bien, pero No es un bueno. producto relevante. Pero el tema sí es el tema del maíz, por supuesto, y la soja, Sí. que son los dos productos centrales. Y cómo juega eso frente a la competencia con otros cultivos. Por Bueno, el uso de la tierra, porque finalmente el 70% de los campos en la Argentina se cultivan sobre campos alquilados. hay que reactivar el ganado en pie, hay que reactivar los lácteos. Bueno, el lácteo ya no tiene retenciones. Si Lo usted que no tiene- tendría lo que clientes tiene en un el mercado, mundo, lo listo, que tiene bueno, un mercado el interno mercado. un mercado interno muy golpeado por pérdida de poder adquisitivo de muchos habitantes. Y la clave, mira, la clave acá es que mejore el tipo de cambio. No hay Y si mejora el tipo de cambio, vamos a exportar más carne vacuna, vamos a exportar más lácteos, vamos a ser más competitivos en un montón de productos. Yo vengo de una reunión, fíjate, aún de productos insignificantes. Me vengo de una reunión la semana pasada en Provincia de Buenos Aires, acompañando una empresa importante que exporta pisingallo. Y ahí con qué te encontras, con que Brasil nos está desplazando en el mundo en la exportación de pisingallo, no solamente porque produce más, sino porque como va moviendo el tipo de cambio permanentemente, es más competitiva que la Argentina en el mercado mundial. Lo mismo pasa con la malta, un producto que nos interesa regionalmente. Y en realidad Brasil, de nuevo, Brasil es un gran comprador de malta, no nos está comprando desde el año pasado, porque está comprando en otro lado que le resulta más barato. Y es una cuestión que es cambiaria, es una cuestión cambiaria. El mercado textil, ¿qué? ¿Va a tener algún impacto favorable con todo este escenario? No. No. No, el sector textil muy complicado, porque además estamos frente a todo lo que son las plataformas digitales, la importación, de lo que significa Shein, por ejemplo, que va a seguir generando un impacto muy fuerte. Está habilitado un proceso de importación a la Argentina muy importante para el sector textil, y además con todas las plataformas digitales de compra online internacional. El sector textil tiene un horizonte complicado de cara a los próximos meses y al año que viene, sin duda. Las automotrices que vamos a tener posibilidad otra vez de las 85 cuotas. Bueno, obviamente que digamos, el sistema financiero está avanzando en un proceso, digamos, de esto que decíamos en alguna otra oportunidad. Hace 2 años atrás los bancos le prestaban al Estado.
cuando el Estado deja de ser un demandante, una aspiradora de plata, digamos, porque ya no tiene el déficit fiscal que tenía antes, los bancos necesariamente se vuelcan al sector privado y eso está generando, por supuesto, un proceso importante de recreación del crédito en el sector privado que con la baja de la inflación además rehabilita la posibilidad de los créditos a plazos. El crédito hipotecario, por ejemplo, va a seguir avanzando, sin lugar a dudas, de cara al año que viene, como tantas Bueno, otras líneas de reactivación. créditos. Eso juega en favor de la reactivación, sin duda. Con este supuesto achicamiento hasta brutal del Estado, esa famosa búsqueda del equilibrio fiscal, ¿qué falta más? Porque supuestamente mes a mes hay como decía el abuelo, una ponchada de dólares que nos estamos ahorrando del gobierno central. ¿Qué falta para el equilibrio fiscal? No, el equilibrio fiscal ya está. Bueno, en realidad, entonces, lo que pasa es que el presidente ha dicho... No hay recursos atesorados. No, lo que pasa es que el presidente de la Nación se había planteado como objetivo no el equilibrio fiscal, sino un superávit fiscal del 1,5% del PBI, que él ha planteado que él quiere tener un fuerte superávit fiscal para pagar la deuda externa. Entonces, el equilibrio fiscal está, digamos, y lo que se aprobó en el Congreso, que tanto ruido ha generado, no pone en riesgo el equilibrio fiscal. Pone en riesgo el objetivo del superávit fiscal que quiere el presidente del 1,5%. Usted dice un mejor aporte para los jubilados. Claro, sí, porque digamos, dentro de lo que se aprobó en el Congreso, hay cosas que no tienen marcha atrás, como el tema del fideicomiso del impuesto a los combustibles, para el mantenimiento de la ruta. De eso no se va a retroceder, pero el presidente tiene la expectativa de convencer a algunos diputados y senadores que retrocedan sobre el aumento de los jubilados, la emergencia de los discapacitados, etcétera, etcétera. Hay alguna chance de que ahí se reacomode la posición del Congreso parcialmente para que el veto que va a hacer el presidente quede firme, digamos. Pero, de todas maneras, eso no pone en riesgo el equilibrio fiscal, pone en riesgo el superávit fiscal que el presidente de la Nación se había planteado para este año. Bien. Pero bueno, hay que ir equilibrando también la parte social, que si vamos a pensar en las elecciones de medio término. A ver, pensemos en esto. Estados Unidos tiene un déficit fiscal del 3,3%. Sí. Francia tiene un déficit fiscal del 5,8%. Italia tiene un déficit fiscal del 4%. China tiene un déficit fiscal del 6%. Japón tiene un déficit fiscal del 5,5%. No les va tan mal. No. De tal manera que si uno dice, a ver, que necesariamente tenés que tener un superávit fiscal, la Argentina podría funcionar bien. Lo que pasa es que algunos de esos países no tienen deuda, otros sí. Los que menciono. A ver, Japón tiene una deuda que está en el 150% del PBI. La Argentina en el 80%. Lo que pasa es que Japón tiene crédito y la Argentina prontuario. Sí. A ellos le creen, a nosotros no. Exactamente. Es la clave. Pero digamos que uno podría ser menos extremista en ciertos objetivos. Y la Argentina podría ir acomodando las cargas, digamos, sin necesidad de tener un superávit fiscal del 1,5%. Es una opinión personal. En noche de domingo, característico en el gobernador de la provincia, hace anuncios. Y este domingo no fue la excepción con respecto a este impactante aumento a los jubilados provinciales. Bien. En realidad, bueno, obviamente que la provincia, fíjate vos que la semana pasada hubo una reunión importante en Córdoba el jueves, gobernador de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, que intentan marcar, digamos, un camino diferente que el del gobierno nacional, alejado casi diríamos de lo que fue el kirchnerismo y lo que es el gobierno actual, ¿no es cierto? Y bueno, están expresando obviamente un camino diferente, que la máxima expresión me parece es la del gobernador de Santa Fe, sí, Puyaro, que se muestra más firme en las posiciones enfrentando al gobierno argentino. Pero fíjate vos que cuando se hace el proyecto de ley sobre el tema de las rutas y el impuesto a los combustibles, ese proyecto fue firmado por los 24 gobernadores. Ahora, un dato que yo me enteré la semana pasada. ¿Quién redactó el proyecto de ley? El gobernador de Entre Ríos. Es decir, del PRO. Esto está mostrando cómo hay una unidad entre los gobernadores, no importa de qué pelaje político, para plantear estrategias diferentes que la que... Ese gobernador del PRO fue el mejor ministro que tuvo Macri, ¿eh? Sin duda, sí. Bueno. Así es. Pero está expresando cómo, a pesar de vertientes políticas muy diferentes, hay cierto consenso con respecto a cómo manejar la situación de las provincias. Y necesitamos que esos jugadores de otro nivel, de otra elite, tengan voz y voto. Que sean convocados a esa mesa de Caputo,
el presidente. Estoy soñando, pero bueno, bueno, déjenme soñar. No sé de qué mesa me estás hablando. No, pero tienen que armar un diálogo entre... Bueno, es que esa es la propuesta de las provincias. Cuando las provincias aprueban este proyecto de ley, 24 provincias firmando un proyecto de ley, le están mandando un mensaje al presidente. Es muy contundente. Le están diciendo, queremos sentarnos a negociar. ¿Qué se quieren sentar a negociar? Lo hemos charlado la otra vez, ¿no es cierto? La reforma impositiva que hay que discutir el año que viene. Terminamos aquí. Muy bien. Gracias por venir. Carlos Segiaro para iniciar programa. Seguimos.